¿Qué onda, gente? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Finalmente hemos regresado, finalmente tenemos tiempo de discutir este librito de aquí que les dije que íbamos a leer, que no nos íbamos a detener, pero que nos daba cosa. Veamos al final qué conclusiones sacamos. Aquí vamos. Entonces, el libro se llama El hombre en busca de sentido por Víctor Frank, un libro cortito, pero un poco controversial. Como los que ya lo han leído saben, y ya explicamos anteriormente, trata sobre temas del holocausto y cómo este hombre, Víctor Frank, que es un psicólogo, sobrevivió y comparte su experiencia y analiza la experiencia misma desde el punto de vista de un psicólogo. Yo me preguntaba si este tipo de libros que hablan de cosas tan traumáticas sirven de algo, si debemos leerlos, si deben generar en ti culpa o buscan generar algo más. En varios comentarios me dijeron que había gente que lo leyó y generaban algo más. Ahora quiero compartirles mi experiencia. Entonces, leyendo este libro, ¿terminé traumatizado? Realmente no terminé traumatizado, pero siento, no me respondió mi pregunta original porque el libro se centra mucho más en las conclusiones psicológicas que puedes sacar de todos los abusos que se llevaban en estos campos de concentración, más que en las acciones en sí, lo cual para mí es algo positivo, ¿no? Porque realmente no buscaba leer algo que me contara del todo sobre el traumatismo que se vivió en esa época, siendo que yo sé que existen muchos libros que hablan de eso, ¿no? Muchos libros muy famosos al respecto. Y el libro me encantó, la verdad, es muy cortito, pero está lleno de sabiduría, la verdad recomiendo leerlo. Habla mucho sobre cómo el sufrimiento es uno de los pilares del hombre, del Homo sapiens, ¿no? Para encontrar sentido a su vida, siendo que el libro no lo presenta como algo primordial para que tu vida tenga sentido, sí lo presenta como algo que realmente se puede usar de una manera positiva, ¿no? Y él se impresiona mucho de cómo la gente que sobrevivía, porque realmente sobrevivir en estos campos de concentración era, primero que nada, cuestión de suerte. Tenías, según él, una posibilidad en 20 de sobrevivir, sin importar tus creencias, tu situación económica, tus tendencias políticas o cualquier tipo de discriminante. Simplemente era cuestiones de azar, cualquier cosa, cualquier reacción podía llevarte a la muerte, ¿no? Por estar en el peligro, en la observación de estos guardias que siempre estaban buscando cualquier mínima razón para matarte, ¿no? Entonces, realmente no había algo que pudiera diferenciar entre quién vivía y quién moría, pero algo que Víctor Frank marca mucho es que la gente que moría por enfermedad o por otro tipo de situaciones que no fuesen ser mandados a los hornos donde mataban a la mayoría de los judíos, eran más cuestiones de quién sí veía un sentido todavía en su vida y quién había perdido toda esperanza, poniéndose a él mismo como ejemplo. Llega un momento en que él pierde la esperanza en el futuro debido a que pues se topa con muchas realidades y empieza a cuestionarse y cuenta cómo inmediatamente cae enfermo de una epidemia que hubo en los campos de concentración y que inmediatamente estando cerca de la muerte que empezó a proponerse varios propósitos para poder pasar el tiempo mientras estaba enfermo, y como él mismo experimentó que entre más propósitos o una actividad tuviera, más rápida su recuperación, y esto mismo lo observaba en otros prisioneros, ¿no? Como los que tenían más esperanza tendían a ser los que sobrevivían. Entonces, y no solo esto, ¿no? También yo concluyo que el sufrimiento siempre va a ser más llevadero si tú piensas que tiene una razón de ser, más que cuando sufres sin razón, que realmente, según mis tendencias, el sufrimiento carece de razón, es simplemente una realidad. Pero siendo humanos sí le podemos dar una razón de ser, así como pienso que la existencia no tiene ninguna razón, no tiene ningún objetivo, pero una vida es más llevadera si tú le pones un objetivo, y es lo que Víctor Frank define mucho. También me gustó mucho que habla de una corriente psicológica que yo no conocía, que es la logoterapia, que consiste mucho en analizar desde otro punto de vista los problemas psicológicos que la gente puede tener, presentando diversos casos en los cuales simplemente pacientes que presentaban problemas de depresión y ese estilo de cosas, que habían sido tratados por años por la psicología tradicional, que en ese entonces era la psicoterapia, sobre todo basada en Freud, como sus problemas no desaparecían, pero se minimizaban bastante al simplemente encontrarle un sentido a su sufrimiento, un sentido a su depresión. Esto no es decir que minimicemos la importancia de tener una condición clínica de depresión, simplemente decía que muchos de los pacientes podían mejorar bastante solo con encontrar un objetivo o una razón. Ponemos un ejemplo. Un paciente llega
al consultorio de Viktor Frankl, ya cuando él estaba fuera de los campos de concentración, comentando que lleva años deprimido por la muerte de su esposa. Él había tenido un matrimonio muy feliz a su lado y estaba devastado por su muerte hacía varios años. Había visitado muchos psicólogos que habían tratado su estado emocional como una enfermedad, como algo que tenía que ser reparado y no como una sensación totalmente o una reacción totalmente comprensible a el desafortunado evento de perder a tu pareja. Viktor Frankl dice que en unas cuantas sesiones él le hace una pregunta. A mí este ejemplo me encantó. Una vez más, no representa una cura mágica para la depresión de cualquier persona, pero se me hace un punto de vista válido, que sería que Viktor Frankl le menciona a su paciente: ¿cómo se sentiría su esposa si usted hubiera muerto primero? O sea, ¿cómo su esposa hubiera reaccionado emocionalmente a perderlo a usted en lugar de usted perderla a ella primero? A lo cual el paciente responde que ella estaría totalmente devastada, que probablemente inclusive podría recurrir al suicidio, ¿no? Si él hubiese muerto primero. Y tras aceptar o escuchar todo esto, Víctor le dijo a su paciente: entonces usted puede ver o puede reflexionar que al haber ella muerto primero, usted le evitó todo ese sufrimiento horrible que a su esposa, e inclusive tal vez la salvó de un suicidio. Lo cual, en cuanto el hombre entendió esto, que el hecho de que ella muriera primero le evitó todo este dolor que le estaba sintiendo tal vez más a su esposa que tanto amaba, le dio un propósito a su sufrimiento. En realidad, ¿esto pasó a propósito? Claro que no. O sea, fue una casualidad que muriera ella primero, pero tenerlo en tu mente como que yo salvé a mi esposa, que quería tanto, de este sufrimiento, le da un propósito a tu sentir. ¿Significa esto que el hombre dejó de sentir dolor? No. Pero su depresión sí se fue. ¿Por qué? Porque para él todo este dolor que él llevaba ahora tenía un sentido. Ahora era como heroico todo lo que estaba pasando, y lo cual lo hizo más llevadero. Reitero, esto no significa que pues para todas las personas con depresión encontrar un sentido a tu dolor va a solucionar todo, pero sí mencionó varios casos. En conclusión, es un libro que está lleno de sabiduría. También cuenta cosas horribles que pasaban en los campos de concentración, pero me gusta mucho que lo cuenta desde un approach psicológico, más que solo contarte lo que él vivió. También cuenta en la introducción del libro que esto fue como una terapia para Viktor Frankl, que tardó muchos años en hablar al respecto, y que el libro se escribió básicamente en unas cuantas sesiones de terapia en el cual él dictaba todo lo que había sobrevivido, sobrellevado. Entonces, muy buena lectura, realmente la recomiendo. Mi dilema sobre si los libros sobre este tipo de temas buscan hacerte sufrir y hacerte empatizar con la persona, o buscan dejarte un conocimiento, sigue sin solucionarse, pero la verdad le recomiendo a todo el mundo que le dé una ojeada. Está muy cortito y realmente tiene muchas lecciones de vida. Entonces, uno de los pilares de la felicidad: encuéntrale un sentido a tu vida. Gracias.